Muy bien, empezamos entonces. Como hicimos la modalidad los otros días, les explico. Yo hoy tenía eh, pensada la clase en Google Meet. Eh, Tanto en un curso como en el otro, tanto en el A como en el B, me plantearon por ahí algún temita de conectividad que entendemos. Entonces, lo que vamos a hacer es, como hicimos los otros vivos, hacer la clase por YouTube y después, hoy sí, voy a grabar bien el link. La otra vez ya sé cuál fue el problemita técnico. Esta vez yo aseguro que no va a estar el problema técnico, entonces vamos a poder grabar el link y los que no pudieron asistir eh, lo tendrán como clase teórica. Yo lamento porque estos temas eh, son, son para dar en lo personal. ¿Qué tal, Lorne? Buenas tardes. Es dar personalmente, inclusive, ¿por qué no plantearlo? Hay un montón de ejercicios de personalidad que yo doy en clases y bueno, en esta situación no se puede hacer. Eh, Reitero, respondo a esto de que no pueden, digamos, entrar al Meet, entonces, bueno, vamos a tratar de que sea para todos. ¿Eh? Así todo, esta va a ser la clase teórica. Yo mañana les voy a estar mandando no solo la clase teórica de personalidad, sino algún apunte en PDF referido a lo que vamos a desarrollar de personalidad y alguna actividad para hacer, que van a tener el tiempo para llevarla a cabo y todo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, Agustina, buenas tardes. Entonces ahí ya casi, ya estamos en 21, que son más o menos los que suelen estar en las clases en vivo. Bueno, habrán recibido las correcciones en personalidad. Recordarán, la vez pasada vinculamos un tema que habíamos cerrado, que era el tema de psicoanálisis y segunda teoría del aparato psíquico, que era el Yo Soy Super Yo. En, esa, en ese contexto puse Mente Dividida, que es un corto muy simpático, interesante, y bueno, y a partir de ese corto se veía claramente, y ahí voy a explicar algo. Ustedes habrán visto cómo, y está bárbaro que lo hayan pensado, cómo había dos seres dentro de el personaje masculino del corto que entraban en disputa. Habrán visto que uno era el instintivo y el otro era el de las leyes sociales. O sea, uno era el que decía hay que dar la mano, hay que presentarse bien, y el otro era el que impulsaba a todo lo instintivo más animal del personaje. Bueno, claramente en ese interior, como ya les corregí a varios, esas son las dos partes que hay en todo ser humano, el ello y el super yo. ¿Está? Lo que tiene que quedar en claro, y mientras tanto saludo a Santino y a Nelly, lo que tiene que quedar en claro es que acá no, lo que decide, lo que termina tomando la decisión de para qué lado actuar o por qué no decirlo como hace en el final del corto, eh, habrán visto cómo el yo decide estar en el medio, ¿eh? Ser educado, pero por otra parte cumplir con sus instintos. Bueno, el que decide, el que define, es el yo. O sea, ustedes, yo, acá estamos trabajando en base a lo que es nuestro yo. Ustedes habrán tenido ganas de dormir la siesta, por ejemplo, o la Trini, ¿cómo va? Habrán tenido ganas de dormir la siesta y eso les decía el ello. ¿Eh? Y por otro lado, el super yo le decía, bueno, a ver, les dijo que les va a dar clase, bueno, cumplí de alguna manera, entonces cumplí con la clase de psicología y ahí está, el super yo. ¿Y quién decidió? Ustedes, es decir, el yo. El yo es el que toma la decisión. Por eso hablamos de que cuando una personalidad está sana, tiene un yo fuerte, porque ese yo fuerte hace que los que son sus tendencias, sus conflictos, sean resueltos por el yo. Cuando el yo no es fuerte, cuando hay lo que decimos, hay un problema de ego, de yo,
justamente los conflictos sobrepasan a ese yo y pueden venir patológicos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso era para hablar sobre lo que fue el trabajo práctico pasado, y la introducción del trabajo práctico pasado era lo de personalidad, temperamento y carácter, que lo entendieron bien, todos, al menos en los que les mandé la corrección, hablando de la personalidad como una configuración entre lo que es lo que heredamos, que más que nada tiene que ver con el temperamento, y lo que nos va formando durante nuestra vida o en nuestra historia, que es el carácter. ¿Está? Sí, Santiago, estamos acá, no, no hay problema. Bueno, ¿qué tal, Santiago? Me quedé que inicien el otro link. Bueno, no sé cuál era el otro link, pero es acá. ¿Está? Bien, entonces les decía, en esta situación, personalidad, estamos hablando de una configuración entre lo que heredamos y lo que nos va pasando en la historia, y a partir de eso se da esa configuración. Entonces, temperamento sería lo que heredamos, o mejor dicho, lo constitutivo, lo desde el inicio. Y el carácter es lo que vamos, podríamos decir, generando o construyendo arriba de ese cimiento, es el temperamento, y ya se los dije en el video anterior. Por eso que quede bien claro. Sin duda que hay una sola personalidad por cada sujeto que vive. ¿Por qué? Muy sencillo. Ninguno de nosotros, primero y principal, tenemos cuerpos diferentes, historias diferentes, maneras de procesar el mundo diferentes, entonces por eso somos distintos. Esa distinción, o a esa distinción que tenemos en la forma de actuar, de comportarnos, en la forma de ser, esa configuración diferente entre todos los sujetos se llama personalidad. Desde la psicología podríamos decir que hay un sinnúmero de variables que pueden constituir una personalidad. Muchos autores han tratado de hacer clasificaciones de personalidad. Yo en el texto que les voy a mandar posteriormente, que van a ser textos bastante sencillos de secundaria, les voy a mandar varias definiciones de personalidad que ustedes podrán ver. Y después verán en el ejercicio cómo contestar las preguntas que les voy haciendo en el ejercicio. Pero, reitero, en esas configuraciones ningún autor va a llegar a decirle que hay dos personalidades iguales en el planeta, porque no las hay, porque somos personas diferentes. Así seamos, por ejemplo, así tengamos un gemelo, así tengamos una persona que tiene nuestros mismos rasgos genéticos, por ejemplo, los gemelos, así todos nos vamos a encontrar con que uno en una de esas habla más que el otro, o a uno le gusta lo exacto y al otro las artes, o todo lo que tenga que ver con diferencias individuales de gustos y demás. ¿Está? Con respecto a lo que son las personalidades, podríamos decir que ya desde un primer momento los griegos empezaron pensando, bueno, ¿qué somos diferentes? ¿Qué es esto de ser diferentes unos del otro? Y ya allí se empezaron a acuñar las primeras teorías de personalidad. Entonces allí nos podríamos encontrar, por ejemplo, con la teoría de los humores. La teoría de los humores que habla, y acá les voy a hablar de 4 características que define el creador, fíjense, el creador de la medicina, que fue Hipócrates, que fue por allá por el siglo V antes de Cristo, que imagínense qué medicina era, o sea, era apenas la primera intención en preocuparse en ver cómo estaba constituido el cuerpo humano. Estamos hablando hace 2500 años prácticamente. Bueno, pero ese señor Hipócrates fue el primero que empezó a hablar de rasgos temperamentales y dividió 4 rasgos temperamentales. Esos 4 rasgos temperamentales son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. ¿Cómo se define cada uno de estos 4? Que es más, hasta el día de la fecha, por ahí los podríamos llegar a usar todavía. Algunos lo usan, porque desde ese lado podríamos definir
a 4 estilos de ser en lo que son diferentes personas. El sanguíneo, por ejemplo, es entusiasta, es alegre, se enchufa rápido con las cosas, es activo, o lo que podríamos decir en psicología, proactivo. ¿Está? Cuando hablamos del colérico, el colérico es el irritable, el irascible, es decir, el que se enoja fácil, el que apenas le haces algo tiene reacciones a veces desmedidas. Ese es el colérico. El melancólico, siguiendo con las características que habló Hipócrates, es más que nada de tipo depresivo, de tirarse para abajo, de pensar que no sirve, de tener, se quiere, con su propio yo, algunos problemas en cuanto a que se cree menos de lo que es. Y el flemático, ya el flemático tiene que ver con, no tanto con la depresión como era el melancólico, sino más que nada con la apatía. Es decir, el flemático deja que las cosas pasen. O sea que es una persona que tiende a no actuar, tiende a que, podríamos decir que el mundo le pasa por al lado y él no se, está prácticamente inmutable en ese mundo que le pasa por al lado. Cuando hablamos de características, bueno, después hubo un tal Kretschmer que establece otra serie de características de personalidad, que son el pícnico, el asténico, el atlético y el displásico, pero que él las trata de vincular más que nada a una contextura física, lo cual, a mi entender y al entender de toda la psicología moderna, es algo, podríamos decir, muy precientífico y algo que no sirve demasiado. Por eso casi que lo vamos a pasar de largo. Habló de las tipologías de Kretschmer. Así todo, las van a tener en el texto que les voy a mandar. Sí que podemos decir que todos tenemos una tendencia hacia dos rasgos temperamentales que podemos tener. O somos más introvertidos o somos más extravertidos. El introvertido es el que tiende a guardarse las cosas, a no expresar afectos, a no decir, no solo a no hablar en cuanto a palabras, sino a no expresar lo que le pasa. En cambio, el extravertido, todo el mundo se entera qué le pasa. Si está alegre, todo el mundo se entera, y lo mismo también si tiene alguna emoción como la tristeza o está contrariado por algo. Tanto el introvertido como el extravertido, entonces, nos define, al menos en la mayoría de nuestros actos, o tenemos un estilo de estos. ¿Está? Por ejemplo, a mí me gustaría saber, entre los que están acá en la clase, a ver, por ejemplo, repaso primero los 4 que les dije: sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. El sanguíneo, vivaz, entusiasta. Y escuchen bien esto, porque se van a tener que calificar a alguno de ustedes, a ver después qué me dicen. El sanguíneo es vivaz y entusiasta. El colérico, irritable e irascible, es decir, que se enoja fácil. El melancólico es más que nada depre, tiende a entristecerse. Y el flemático es más que nada apático e indiferente, o sea que las cosas le pasan por al lado. ¿Está? Me gustaría si alguno se puede ir definiendo en el chat con alguna de estas características que les dije recién. Y por ahí, bueno, podríamos, de esa manera vamos a ir interactuando. Y en lo que es inversión y extraversión, como les decía, el introvertido es el que tiende, como varios dijeron en el trabajo práctico que enviaron, los más tímidos, por ejemplo, son más de tipo introvertido. O sea, se guardan las cosas, les cuesta explicarlas, les cuesta comentar lo que les pasa. Y el extravertido, en cambio, tiende a exponerse, a explayarse. Esto es lo que define las tipologías de personalidad. Como dijimos anteriormente, la personalidad entonces es única e irrepetible, pero hay muchos autores que trataron de establecer tipologías. Entonces, ¿para qué? Para decir, por ejemplo, en alguna clasificación, supongamos, bueno, a ver, ¿cómo son estos chicos? Bueno, yo podría decir que estos chicos, este grupo, por ejemplo, es más que nada de tipo introvertido. O sea, tanto uno como el otro grupo, tanto el A como el B, son chicos que, por las características, al menos, que manifiestan en sus clases y demás, que tuvimos muy poquitas, pero que
más o menos sirve para dar, tienden a ser ustedes, más que nada, introvertidos, ¿está? Lo cual no es ni defecto ni virtud, sino que es característica. Todos tenemos características y no son ni malas ni buenas, sino que son nuestra forma de actuar en el mundo. A eso le llamamos personalidad. Eso. Bueno, me van interrumpiendo, el que quiera hacer alguna pregunta entre medio, por favor, lo puede ir haciendo. ¿Está? Después se van a encontrar en el texto que les voy a mandar con algunas teorías de la personalidad, que no viene, digamos, que no vamos a adentrarnos mucho porque están muy claras en el texto, y después se van a encontrar con un cuadrito que tiene que ver con elementos del temperamento que pueda tener que ver con algunos de ustedes. Y con ese cuadrito seguramente vamos a hacer algún tipo de actividad para que ustedes en el ejercicio que les voy a dar, vuelvo a decirles, mañana les voy a estar subiendo todo y les voy a dar unos largas semanas, 10 días les voy a dar para que hagan este trabajo práctico. Van a tener que configurar, si se quiere, la personalidad que tienen, ¿está? A ver que la definan, pero a partir de ese cuadro que les voy a dar. Y por lo tanto, a partir de eso, no nos vamos a meter en intimidades de ustedes, sino en que ustedes puedan ir viéndose cómo son. No en intimidades, no que cuenten cuestiones íntimas, ni de la propia historia profunda, ni nada que se le parezca, sino sencillamente aprender a verse. Aprender a verse implica, por qué no decirlo más de una vez, el hecho de poder corregir algunas cosas que uno quiera corregir. Por ejemplo, hay algunos rasgos que uno puede corregir. Por eso hablamos del carácter como algo corregible, o sea, como algo modificable. Hay gente que, por ejemplo, en determinado momento de su vida ha sido muy, pero muy tímida y después lo trata de revertir de alguna manera. Y bueno, lo hace, por ejemplo, enfrentándose a gente, no digo enfrentándose en cuanto a pelearse, sino en cuanto, por ejemplo, a exponer cosas, o hacer arte, o actuar, o hacer música. Por allí Santiago hace una pregunta, dice, ¿la persona puede cambiar tipo ser sanguíneo a pasar a ser colérico? Es buena pregunta porque eso es más que nada temperamental. La tendencia va a estar, pero sí podemos decir que hay gente que en determinados momentos de su vida, por ejemplo, nos hemos encontrado con personas que, por ejemplo, en la adolescencia eran en una de esas irascibles, coléricos y demás, por ahí lo pudieron modificar con el tiempo. Más allá de que sean rasgos temperamentales, son rasgos trabajables. Ahora, si esa persona nunca se lo cuestiona, es muy difícil que lo pueda corregir, contestando tu pregunta, Santiago. Por eso, bueno, agradezco la pregunta y está muy buena, pero les reitero, el temperamento es natural, viene con nosotros, pero nosotros podemos hacer algún cambio con eso que nos pasa y a eso lo llamamos carácter. No, Benjamín, más o menos vas llegando bien. No es tan tarde, no es temprano, pero tampoco es tan tarde. Bueno, de lo que sí les voy a hablar ahora, es de otro temita muy interesante de personalidad, que son los trastornos o las tipologías de personalidad en cuanto a otro tipo de calificación. Que también esto ya no lo van a recibir en un PDF, sino que lo van a recibir en un Word. O sea, todo lo van a recibir mañana junto con la actividad y junto con el link que les voy a pasar de esta clase, porque hoy me voy a tomar el ratito para, cuando la finalicemos, editarla y, bueno, y que les llegue sin el tiempo de espera del principio y todo lo demás. Cuando hablamos de tipologías o trastornos de la personalidad, tenemos que hablar de determinadas características. Cuando hablamos de características, hablamos de tendencias. Por lo tanto, en esta situación, en esta cuestión de características, no siempre vamos a hablar de enfermos, sino que vamos a hablar de gente que tiene ciertas tendencias. En algunas de estas características nos podemos encontrar a sujetos que sí lleguen a enfermar. Por eso es que vamos a ir viendo uno por uno.
¿Está? Y vamos a empezar por un trastorno bastante frecuente, o un tipo de personalidad bastante frecuente que cuando se exaspera pasa a ser trastorno, que es el tipo paranoide. El tipo paranoide de la personalidad o trastorno paranoide de la personalidad, cuando ya se vuelve algo sumamente complejo y complicado y difícil de manejar, es ese que ustedes caracterizar como una persona perseguida. Es decir, el paranoide es alguien que siempre piensa que lo que uno está haciendo lo hace en contra de él. ¿Mm? Supongamos, pasa por un lado y vos estás hablando con X persona, pasa por allí el paranoide, vos no lo estás ni mirando, y estás hablando con tu amigo y se están riendo de un chiste que le hiciste a tu amigo y ni te diste cuenta que el paranoide pasaba por allí, y como te estás riendo, enseguida va a estar pensando que te reís de él. El paranoide siempre siente que el resto de las personas establecen conspiraciones en contra de él, cuestiones que puedan ir en contra de él o que lo van a embromar. Es una persona, por esta dificultad, es una persona bastante intolerable en cuanto a que es difícil de tolerar a alguien que esté permanentemente sospechando de que o lo estás fallando o le estás haciendo algo por detrás de lo cual vos no querías que se entere o algo por el estilo. Es decir, el paranoide es una persona entonces que se siente perseguida por el otro, o más que nada siempre siente que los demás le van a hacer algo malo y por lo tanto podríamos decir que hace una especie de hiperdefensa. ¿Está? Siempre en defensa a ver que te reíste, bueno, te reíste de mí, de tal o cual manera, y enseguida piensan que lo miraste mal. Cosa, por ejemplo, que en la adolescencia, hoy por hoy uno está viendo mucho. Me miró mal, dijeron uno con otro, por ejemplo. Bueno, trastorno paranoide. Después vamos a seguir con otro trastorno que es el esquizoide. Eh, la persona esquizoide es un tipo de personal, ya aquí sí un poquito más vinculado a lo patológico, porque hablamos más que nada en el esquizoide, de personas muy frías y aisladas socialmente, que tienen podríamos decir que su mundo gira en una especie de constante fantasía interna. Les cuesta darse con el mundo, les cuesta vincularse positivamente con el mundo, entonces el esquizoide por allí lo que tiende más que nada a encerrarse en esa propia construcción del mundo que hace y que no puede sacarla, o sea, porque esa construcción que hace, que a veces hasta puede ser fantasiosa, en el esquizoide digo, esa construcción que hace del mundo como fantasía, no la puede sacar afuera, es decir, la tiene para adentro. Por eso, muy probablemente los puedas percibir a los esquizoides como personas distantes, frías, encerradas, que no sabes qué es lo que le pasa. ¿Mm? Eso es el esquizoide. No confundir con el esquizotípico, que es otro tipo de personalidad, que la gran diferencia que tiene el esquizotípico es que en realidad es una persona que sí expresa todo lo que le pasa, que al igual que el esquizoide, tiene una manera de resolver el mundo muy fantasiosa, es decir, que tiene exacerbada la fantasía, o sea, la fantasía es su estilo de procesar la realidad, pero en ese procesamiento de la realidad, a diferencia del esquizoide, el esquizotípico lo vuelca para afuera. Por eso es que sea muy habitual, por ejemplo, que esquizotípicos hagan arte. Ejemplo, hay personalidades del arte que son esquizotípicas 100%. Uno piensa, por ejemplo, y sin caer en cuestiones críticas, porque aparte no estamos hablando de enfermedades, sino de procesamiento de la personalidad. Por ahí uno puede pensarlo a Charly García, por ejemplo, que ustedes habrán visto, conocen quién es el músico, bueno, en algún momento se le dio
tuvo ganas de tirarse desde un balcón de, no sé si era un piso 10 o 11 a la pileta, y así fue, y se tiró, y bueno, cualquier locura que se le ocurriera, trataba de llevarla a cabo, porque esa era su manera de procesar el mundo. Esa es la diferencia del esquizotípico del esquizoide. El esquizotípico hace, produce, produce, produce con lo que es su propia fantasía. Y por qué no decirlo, crea. Por ejemplo, ha habido en la historia de los pintores, por ejemplo, muchos esquizotípicos. Ejemplo, Van Gogh. Van Gogh era un esquizotípico 100% y podríamos decir que, al menos a mi gusto, por lo que podemos conocer de su obra, es uno de los íconos de la pintura y universal y eterna, porque ha habido muy poquitos que lo superaron. Si queremos venirnos un poco más cerca, podemos hablar como pintor de Dalí, de Salvador Dalí, como otro esquizotípico, que siempre se la pasaba por ahí buscando cosas raras como para poner en lo que es la situación de cuestiones fantasiosas. ¿eh? Otro trastorno de la personalidad, que vuelvo a decirles, puede ser un tipo de personalidad, pero cuando se vuelve patológico ya pasa a ser un conflicto, pasa a ser el histrionismo. Como histrionismo, ¿qué entendemos? El histrionismo es una gran necesidad de hacer siempre una puesta en escena. El histriónico, la personalidad histriónica, es una persona que, primero, que le cuesta mucho pasar desapercibida. Por eso podríamos llegar a decir que tienen un ego bastante exaltado. Pero por sobre todas las cosas, al histriónico le gusta siempre ponerse en actuación. Eh, Le gusta hacer personajes, le gusta imitar gente, le gusta expresarse de tal manera que todo el mundo se divierta, por eso va a ser el que trata de entretener las reuniones, por eso va a ser el que nunca se queda callado cuando haya algo cómico para decir y demás. Bueno, el histriónico es justamente eso. Por eso hablamos en ese caso de las personalidades histriónicas. ¿Cuándo puede pasar a ser conflictiva? Bueno, cuando ya en realidad no puede hacer otra cosa que eso. Es decir, que toda su vida pasa a ser una especie de puesta en escena, como que vive en la vida como si fuera un gran hermano permanente. Es decir, a ver cómo me van a ver en tal o cual lado, el hecho de siempre estar pensando en la imagen que van a dar. Otro tipo de personalidad, que como les vengo repitiendo en todas las otras, si se exacerba puede pasar a ser una patología, es la personalidad narcisista o personalidad narcisística. Eh, a ver, pregunta que, ¿cómo se llama? A ver, porque entre medio de tanto que escribieron no veo las preguntas reales. Hubo alguien que entró tarde, bueno, sí, entraron tarde, creo, pero no entiendo, ya me fue. Bueno, está. Es muy difícil por ahí llegar a entender cuando entramos tarde. ¿Está? Entonces, por ahí, bueno, traten de ir viendo cómo seguimos. Estábamos entonces en la personalidad narcisista. Como personalidad narcisista podríamos decir que sí, sí, Lautaro, el esquizoide y esquizotípico, ¿son todas personalidades? Claro que sí. Son tipos de personalidades que cuando, les dije, se exacerban, se pueden convertir en trastornos de la personalidad. ¿Mm? O sea, aquí no vamos a hablar de que todos somos o paranoides, o esquizotípicos, o esquizoides, o demás. Ya acá hablamos de tipologías de personalidad que encierran algún tipo de dificultad. A veces relacional, a veces con el mundo, y si llegan a ser muy extremadas, ya pasan a ser enfermedades. ¿eh? Por ejemplo, el esquizoide o el esquizotípico corren un grave riesgo de patología mental, que es la esquizofrenia, que ya veremos cuando veamos enfermedades propiamente dichas, que es un lindo tema que vamos a dar un poquito más adelante. Vamos a ver justamente esto de qué es la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis y es una psicosis grave. ¿eh? Tanto esquizoide como esquizotípico pueden caer en él. Personalidad narcisista. La personalidad narcisista
podríamos decir que los que, eh, las personas que tienen un narcisismo absolutamente exasperado, que creen que son el centro del mundo, que creen que son los mejores del planeta, que creen que nunca fallan, que nunca se equivocan, a eso le podemos decir narcisista. El narcisista podríamos decir que es una especie de yo que camina. ¿Recuerdan cuando veíamos el ello, yo y super yo? Bueno, es todo yo. Y todo el mundo gira en torno a él. Por lo tanto, siente que gira en torno a él. Obviamente que le cuesta muchísimo, por ejemplo, entre otras cosas, enamorarse de alguien. Más que enamorarse de alguien y tener una pareja, más que nada va a instrumentar personas para tener cerca de él o de ella. Cuando hablamos del narcisista, hablamos de una persona que muy difícil es que quiera a otra persona que no sea a sí mismo. O sea, tanto sea, exacto, sí, Bárbara, es el egocéntrico. El narcisista es el egocéntrico. Y podríamos decir, ¿saben por qué narcisismo? Narciso era un personaje griego, obviamente de la mitología, un personaje irreal, creado, que era un adolescente muy enamorado de sí mismo. ¿Y qué pasaba? Se iba, como no era época de espejos, no había espejo, él donde iba a contemplar su propia belleza. Iba al lago, iba a un agua tranquila, entonces ahí podía ver de quién estaba enamorado, es decir, de sí mismo, porque no había espejos. ¿Qué pasó? Un día quedó tan hipnotizado por su propia imagen que se cayó al agua y se ahogó. Eso dice el mito, obviamente, un mito que no es real, es una, podríamos decir, una ficción griega, pero que deja una enseñanza. O sea, más de uno, y fundamentalmente los narcisistas, por estar enamorados de sí mismos, pueden terminar ahogándose en su propia imagen y perdiendo de vista al mundo. ¿Mm? Bien, creo que yo soy ese caso, dice Santiago, y bueno, puede ser. Por eso tendrás que verlo, Santiago. ¿Está? El tema de Narciso. Bueno, entonces, narcisista, personalidad narcisista, cree que el mundo gira en torno a él o ella. Siempre hablamos de los dos sexos, ¿está? Yo hablo, por ahí se habla en masculino por el manejo del castellano, pero bueno, el que lo quiera trasladar a lenguaje inclusivo y todo lo demás, ningún tipo de problema. Eh, Personalidad antisocial. Acá ya nos metemos en algo que es ya es patológico en serio. La personalidad antisocial, podríamos decir que todas esas personalidades de asesinos, de gente extraña que ustedes por ahí pueden ver representados en series, eh, por ejemplo, qué sé yo, se me viene a la cabeza ahora aquella muy linda serie El Alienista, por ejemplo, o esas series de homicidios seriales y todo lo demás, bueno, eh, la mayor parte de las veces ese tipo de personalidades, de esos delincuentes, de esas personas tan comprometidas en lo que es su vida social, su vida cotidiana, y que pueden llegar a ser muy destructivas, a esas se las llama muchísimas veces personalidades antisociales. El antisocial es alguien que le responde a la sociedad solo con una manera, que es la agresividad, la violencia y la destrucción. El antisocial es un estilo de personalidad que es el que más termina en delitos contra la integridad de otras personas. No hablemos tanto del ladrón, ni nada, no, hablemos del que de alguna manera o de otra daña al otro. Allí hablamos del antisocial. La personalidad antisocial entonces se califica más que nada por eso, por una extrema necesidad de hacerle daño a otro. Muchas veces son personas que han recibido o que han sido traumatizadas o dañadas por terceros en sus crianzas o en hechos traumáticos y pueden terminar teniendo este tipo de trastorno antisocial. ¿Está? Entonces, personalidad antisocial es la que más vemos en condenas a personas que han delinquido haciéndole daño a otros. ¿Está?
Bien. Cuando hablamos, bueno, ya aquí hablemos de otro tipo de personalidad que es la personalidad límite. ¿Eh? Eh, Cuando hablábamos del antisocial es más frecuente en hombres. Cuando hablamos de antisocial. Cuando hablamos de personalidades narcisistas, también es más frecuente en hombres. O al menos en género masculino. Cuando hablamos de personalidad límite, hablamos de un tipo de personalidad que es más frecuente en mujeres o en género femenino. ¿Está? ¿Y cómo podríamos decir que se define la personalidad límite? Es una persona que, no sé si alguna vez les ha pasado, que dicen, a ver, ¿cómo le digo esto a esta persona? Porque de estar de lo más tranquila, si por allí yo dije o hice algo, reacciona de una mala manera, de una manera dramática, no digamos siempre agresiva, no hablamos de eso en la personalidad límite, sino más que nada en esa gente que hace el drama. ¿Mm? Que hace el drama. Es decir, por ejemplo, estás hablando lo más bien y por ahí dijiste algo que procesó de determinada manera y de la nada se pone a llorar, o qué me quisiste decir con eso, o la hipersensibilidad de interpretar algo que ni siquiera quisiste decir, ni siquiera fue un lapsus, ni nada que se le parezca. Bueno, las personalidades límite son así, es decir, personas que están siempre al límite de caer en el pensamiento de que les estás diciendo algo malo, o que de alguna manera u otra le estás vulnerando su ser con tus conductas. Es decir, y bueno, obviamente sienten, las personalidades límites sienten que de una manera u otra estás atentando contra su personalidad. ¿Eh? Es bastante habitual que estas personalidades hayan sido descuidadas emocionalmente en la infancia, ¿eh? En la crianza. Es muy poco frecuente que una personalidad límite haya tenido afectos equilibrados en su infancia. ¿Está? Bien. Bueno, personalidad evitadora. La personalidad evitadora tenemos como, podríamos decir, la podríamos caracterizar con el hecho de ese tipo de personalidades que tratan de escaparse. Si algo hace el evitador es escapar de todo lo que pueda resultarle un conflicto. ¿Mm? La personalidad evitadora, por lo tanto, tiene como conducta esencial la huida. Se escapa. Entonces es el típico que vos le decís él o la, también puede ser de cualquiera de los dos, de cualquier género. Che, tenemos que hablar de esto y mañana tenemos que hablar de esto, mañana no te aparece. Lo evitará. Es decir, trata justamente de defenderse como, no estando, escapándose. Por eso le llamamos personalidad evitadora. Seguramente que ustedes irán conociendo en todas estos tipos de personalidad que les estoy dando, personas con las que puedan ejemplificar esto. Otro tipo de personalidad, la dependiente. Cuando hablamos de personalidad dependiente, hablamos justamente de un tipo de persona que siempre necesita de, ya sea otra persona, o ya sea de determinadas conductas, o por qué no decirlo también, dentro de las personalidades dependientes, también encontramos a las personas que necesitan sustancias. ¿Sustancias para qué? Para sentirse algo o alguien, para sentir que pueden con el mundo. Eso es lo que define a las personalidades dependientes. ¿Qué esconde la personalidad dependiente? Esconde una gran vulnerabilidad. El dependiente, como no se siente capaz y como inconscientemente no se siente capaz como para enfrentar el mundo, termina dependiendo, ya sea de algo o de alguien. ¿Está? No solo de personas, que también puede pasar, sino de sustancias. O sea, las personalidades dependientes podríamos ponerlas del lado de las personalidades adictivas, porque los adictos justamente necesitan depender en esos casos de las sustancias, sean prohibidas o permitidas, porque podemos hablar de depender de cocaína, pero también podemos hablar
depender del cigarrillo que se vende legalmente o del alcohol que se vende legalmente. ¿Eh? También podríamos hablar de depender de algunas conductas, como por ejemplo el juego. Allí hablamos de o por ejemplo, los compradores compulsivos, es decir, tener, digamos, dependencias con determinadas conductas, personas, sustancias. ¿Mm? Esas son las personalidades de tipo dependiente. Muchas veces bastante difíciles de trabajar, todo dependerá del tipo de dependencia que tenga. Hay dependencias que son mucho más petrificantes que otras. Otra personalidad, la obsesivo-compulsiva. En esta personalidad, que ustedes habrán escuchado porque hay hasta películas y obras de teatro y demás, el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, es cuando ya este tipo de personalidad se vuelve enfermizo. El obsesivo-compulsivo es alguien que necesita tener su mundo totalmente estructurado, ¿eh? Y lógicamente tiene conductas que hacen que ese mundo esté estructurado de una manera férrea. ¿Por qué obsesivo-compulsivo? Obsesión es una idea que no se puede abandonar y se repite, se repite, se repite. ¿Está? Es decir, la obsesión es una idea que se repite y el obsesivo-compulsivo no puede abandonarla. ¿Qué sería la compulsión? Sería la conducta para calmar a esa obsesión. Es decir, trastorno obsesivo-compulsivo porque tiene una obsesión que es una idea que no puede abandonar y que calma con una conducta que se repite, que es la compulsión. Ejemplo, obsesión. Todo está sucio, todo está sucio, todo está contaminado. Y ahora ni hablar. Ahora es terrible. ¿Está? Encima en el mundo que vivimos ahora. Bueno, todo está sucio, todo está contaminado. Entonces, ¿qué hace? Hace una cuestión compulsiva de limpiar sobre lo limpio. De limpiar sobre lo mismo, limpio. Es decir, obsesión, la idea que no puede abandonar, compulsión, la conducta para calmar esa idea. ¿Está? Y no les dije porque sí el tema de la contaminación y demás, porque es algo muy habitual en el obsesivo compulsivo. Y ahora, lamentablemente, entramos en un conflicto cultural que tiene que casi que generó un mecanismo obsesivo compulsivo, porque ahora la obsesión es, ¿qué pasa? Bueno, tuve tal roce con tal persona, no me habré contaminado, y bueno, ahora la compulsión de llevar alcohol en todas sus manifestaciones, en gel, en aerosol o en lo que sea. Bueno, no solo con respecto a la limpieza, el obsesivo compulsivo también puede ser obsesivo referido a que le puede pasar algo malo si no lleva a cabo tal conducta. Ejemplo, si recuerdo algún paciente hace ya muchos años que decía, si veo tantos autos en una misma cuadra de la misma marca, si por ejemplo en una cuadra veo 4 Volkswagen, le va a pasar algo a mi familia. Entonces, ¿qué hacía? Si le pasaba eso, se volvía a la casa y tenía que volver a reiniciar su salida. ¿Está? Eso sería un trastorno obsesivo compulsivo. Ya no una personalidad obsesivo compulsiva, porque ahí ya estamos en presencia de una persona que limitaba su estilo de vida por esa idea obsesiva que tenía que generar, con la que tenía que generar una compulsión. Bien, entonces, personalidad obsesivo-compulsiva, el pasivo-agresivo. La personalidad pasivo-agresiva, y van a ser 5 minutos más, porque no quiero tampoco hacerla tan extensa la clase, si no es un plomo, ¿está? La personalidad pasivo-agresiva, o sea, pasivo, ustedes saben que tiene que ver más que nada con el hecho de no actuar, de quedarse. Y agresivo, bueno, saben lo que es decir, es reaccionar de una manera violenta. Ustedes me dirán, ¿cómo puede haber una personalidad que tenga las dos cosas? ¿Cómo alguien puede ser pasivo-agresivo? Y les voy a comentar qué pasa en estos casos. El pasivo-agresivo es alguien que en su fase pasiva a lo que se va a dedicar es aguantar.
aguanta y aguanta y aguanta y aguanta hasta que, ¿cómo se expresa? Se expresará de una manera, lo que decimos, hace una catarsis, de una manera violenta y rápida, después de haber aguantado mucho tiempo. Entonces, después de haber soportado mucho tiempo, reacciona de una manera intempestiva. Hemos tenido ejemplos en la historia de nuestro país, por ejemplo. Me acuerdo un par de casos de chicos que eran permanentemente, o sea, recibían bullying eh, en sus escuelas, y eran chicos más que nada introvertidos y demás, y bueno, en determinado momento, o sea, no eran nada agresivos, ni nada que se le parezca, y en determinado momento explotaron y hicieron, tuvieron conductas más que serias. ¿Está? Entonces, en esas situaciones podríamos decir que, ¿cómo eran esas personalidades? Eran pasivos agresivos. En lugar de haber hablado en su momento y haber expresado que se sentían maltratados y hablarlo con un adulto, además no, se dedicaron eh, a acumular. Pero mientras acumulaban ya iban teniendo la idea de lo que iba a ser la expresión de todo eso que acumulaban. Cómo iban a reaccionar, cómo iban a agredir a esos que ellos entendían como los enemigos y que de paso también un poco se movían como enemigos. Pero en lugar de buscar resoluciones positivas, buscaban la resolución drástica y destructiva. Eso es lo que define, si se quiere, al pasivo agresivo. ¿eh? Entonces, recibe sin ningún tipo de problema y podríamos decir a veces hasta increíblemente no acciona, pero ¿para qué? Para reaccionar de golpe en algún momento en donde esté colmado. Cuando la gota rebalsó el vaso, se mandan una macana seria. Eso es el pasivo agresivo. ¿Está? También en lo que es la historia delictiva, por ejemplo, hay muchos casos así. Bueno, trastorno de identidad disociativo es algo bastante poco frecuente, también lo van a tener en los apuntes, pero hablamos de personas que pueden llegar a tener a esto que de una manera u otra le llamamos personalidades múltiples. Es algo muy, muy poco frecuente, muy poco frecuente. El hecho de al menos tener dos identidades. Sí es más frecuente dentro de los trastornos disociativos el hecho de que haya gente que en determinados momentos se desconoce a sí misma, sin haber hecho nada. Llegar a la cuestión existencial de no sé quién soy. Este trastorno se llama trastorno Aneley, trastorno disociativo. Disociativo porque se disocia el yo, no se reconoce en determinado momento. Sin llegar a ser esto siempre personalidades múltiples, que es algo muy poco frecuente. Eso puede pasar en alguna que otra película y demás, el hecho de que se siente Juan y Pedro y Miguel. No, es decir, eso es muy poco frecuente. Sí es más frecuente en los trastornos disociativos, personas que se desconocen, pero no por un cambio de identidades múltiples, sino que en determinado momento no saben quién o qué son. Esto se llama trastorno disociativo de la personalidad. Y obviamente que cuando es profundo, es un trastorno serio. Ya acá no hablamos de un tipo de personalidad ni de un estilo de comportarse, sino que ya hablamos de patología propiamente dicha, o sea, de enfermedad. Después tenemos por aquí, bueno, algunos síndromes nuevos. Ustedes se van a encontrar en ese apunte que les voy a mandar y son 3 minutitos más. El síndrome de Peter Pan. Ustedes sabrán cómo es esta cuestión del Peter Pan. El Peter Pan es digamos, bueno, recuerdan cuál es el personaje. Ese personaje del país de nunca jamás, de la simpática historia de este niño que no quería crecer, ¿tá? Y que tenía todos sus amiguitos, y bueno, de un lado la tenía a Wendy, y del otro lado tenía a la chica que lo quería hacer crecer, bueno, la historia, no interesa.
Acá, ¿por qué nos interesa como síndrome? El síndrome de Peter Pan justamente define a personas que no quieren crecer y que, por ejemplo, la mayor parte de las veces vamos a ver que es gente grande en una de esas y que se mantiene toda la vida como, no digamos casi niños, pero podríamos decir adolescentes. Adolescentes eternos, adolescentes siempre. Entonces, siempre van a tener, porque a ustedes les puede pasar, por la edad que tienen, de tener todas las ambigüedades que tienen, por ahí sienten que algo les gusta y al rato les disgusta, están inestables, no saben lo que quieren, bueno, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben que les pasa. ¿Está? Y estando encerrado, mamita querida, ni me quiero imaginar. Pero bueno, eso es en la adolescencia. El Peter Pan lo que siente es que no creció, o mejor dicho, por más que tenga muchos años, por más que tenga 60 años, siente como que siempre es adolescente, siempre es chico. ¿Está? Ese es el Peter Pan. Así se lo conoce. Este síndrome que fue calificado hace bastante poco tiempo como trastorno, pero que es un mal de la época. ¿En qué sentido? En esta cuestión de un enorme fanatismo por mantenerse joven y en este caso más que nada en el hombre. Por eso se le dice Peter Pan, porque la expresión femenina después la vamos a ver. El síndrome de Blancanieves justamente sería la expresión femenina que por allí muchísimas veces también termina en una cuestión eh, ¿por qué no decirlo?, de permanente dependencia con respecto a cirugías, a tener tratamientos estéticos que más que embellecer terminan dañando a la persona, ¿no? El Blancanieves también como haciendo referencia al cuento para niños, hace justamente esta mención. Más que nada, Peter Pan, más que nada masculino, Blancanieves, más que nada vinculada a la necesidad de permanecer siempre bella, no solo joven como el Peter Pan, sino más que nada el fanatismo por la belleza y bueno, porque la cuiden, ¿está? Como le pasaba a Blancanieves. Otro trastorno es, bueno, uno que más de uno se va a identificar acá, más que nada los que llegaron tarde, que es la procrastinación. La procrastinación es la que define a la persona que siempre deja para adelante lo que tiene que hacer ahora. Siempre deja para adelante. Y bueno, yo después lo hago, después lo hago, después lo hago, después lo hago. Y termina un momento en donde lo termina haciendo, si lo hace tarde y mal. Y muchas veces no lo hace. Eso es el trastorno por procrastinación y tiene, por qué no decirlo, si bien no es una enfermedad como tal, sí trae muchas dificultades en la vida en relación, más que nada, con lo que son los propios deberes. O sea, te complica, te terminas complicando. Procrastinación. Seguimos con trastornos de la personalidad y vamos a llegar a los últimos dos. La anedonia es la capacidad, o mejor dicho, la pérdida de la capacidad para gozar. Es decir, el anedónico, la persona con anedonia, no disfruta de nada. Eso es lo que le pasa a la persona con anedonia. Y muchísimas veces la anedonia es el primer gran síntoma de la posterior depresión. Es decir, la persona depresiva muchas veces empieza con una cuestión de no poder disfrutar absolutamente de nada. Como que nada en el planeta es disfrutable, nada en el mundo es disfrutable. Por lo tanto, nada le da placer. Todas sus emociones siempre son planchadas. Nada disfruta, nada lo entusiasma. Entonces, a eso se lo denomina anedonia. ¿Está? Y por último, bueno, el trastorno desafiante por oposición es justamente una definición que se complementa con el antisocial, pero el desafiante por oposición es al que le encanta, y por qué no decirlo, hace de la confrontación su estilo de vida. Entonces, más que llegar
poder construir algo hablando con la gente o poniéndose de acuerdo, más que nada lo que trata de lograr es ganarle al otro en lo que son discusiones, es decir, permanentemente se va a oponer a vos, te va a decir que no. Esto en las redes se ve muy habitualmente. El célebre bardero, por ejemplo, en las redes, el que siempre participa en las redes poniendo ese comentario para que todos los demás, para hincar a todos los demás a que reaccionen y todo lo demás, y disfruta de eso, bueno, es justamente ese tipo de opositor que disfruta de esa situación. ¿Vos conocés a alguien así, Santiago? Sí, la verdad son insoportables. Pero bueno, es un tipo de personalidad y un trastorno. Bueno, todo esto lo van a recibir, reitero, mañana en archivos de tipo, ¿cómo es, Bárbara? Hatters. Los hatters, sí. El hatter, yo tendría que ir más que nada a una definición de hatter. A ver, déjame ver. Porque hatter es un término nuevo, pero si me dan un segundito, eh, creo, a ver, hatter. A ver, vamos a ver. El hatter, claro, claro, la definición del hater es el odiador compulsivo, ¿no? Claro, el odiador compulsivo. En esto de los términos, sí, por ahí eh, puede haber trastornados por oposición, digamos, que no son odiadores, sino que lo que les gusta es oponerse. No tanto haciendo odio, es más, a más de uno lo va a saber que lo hace sin manifestar gran odio, sino justamente para la cuestión de oponerse. La cuestión de estar, a veces, ¿por qué no decirlo?, para ocupar un lugar, para, para ocupar un lugar en el planeta. Es decir, al estar del otro lado, se diferencia, se distancia y se salen del rebaño, si se quiere. Entonces, su manera de lograr protagonismo es ese. Y no siempre son odiadores, otras veces sí. Por eso, en estos trastornos por oposición, nos vamos a encontrar a estos haters o hater que ustedes les dicen, o, por ejemplo, puede pasar que son opositores porque en realidad les gusta solo eso, oponerse. Igual el término de hater suena más a odiar a algo específico. Claro que sí. Sí, 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 es por lo que pude ver recién en lo que busqué como definición. Sí. Bueno, chicos, eh, largo lo de hoy. Espero que les sirva la clase teórica. Mañana les voy a estar mandando la cuestión de la actividad con todo el material y el link de esta clase. Así que, bueno, cuídense y bueno, traten de lo que les quede como pregunta o algo por el estilo, sin ningún tipo de problema, lo responderemos. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo, que pasen un lindo día.